¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Es para mí un gozo y una alegría poder presentarles la siguiente entrevista que va a dar nuestro hermano Daniel Cúcaro. En esta oportunidad, como ven el título, vamos a estar hablando acerca del tema de la Trinidad. Sin embargo, en esta ocasión no se va a entrar directamente en el tema, sino que esta va a ser una introducción. Como ven el título, esta es una primera parte y es una introducción a modo de testimonio. Así que esperamos que esta presentación sea de bendición para todos ustedes, para todos aquellos que son adventistas sinceros, cristianos sinceros en general, que aprecian las Sagradas Escrituras, el testimonio de Cristo, y estoy seguro de que muchos que estarán viendo este video se sentirán profundamente identificados con el testimonio que se va a presentar. Ya en más de una oportunidad, el hermano Daniel Cúcaro ha estado acompañando a este canal con diferentes entrevistas con los temas más variados referentes a la actualidad. Sin embargo, el tema de hoy es probablemente uno de los temas más sensibles para tocar dentro del cristianismo, no de ahora, sino desde hace siglos y sobre todo en las últimas décadas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, nuestra oración y nuestro anhelo es que estas palabras, este testimonio que se va a compartir a continuación, sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Pedimos disculpas por las posibles dificultades técnicas ocasionadas por realizar una entrevista a la distancia, pero dentro de nuestras posibilidades esperamos que este material sea realmente una bendición. Mi nombre es Emanuel Vallejos y solamente me verán aquí como presentador, pero los minutos siguientes los dedicaremos a escuchar el testimonio de nuestro hermano, el licenciado Daniel Cúcaro. Este es un video que hace mucho tiempo tendría que haber hecho, pero por esas cosas de la vida uno considera que no es tan necesario o tan imperiosamente necesario, y va pasando el tiempo y uno nunca se toma el momento especial para hacerlo. Y ha llegado el momento especial, y este es en el cual quiero hablarles acerca de una experiencia que me ha llevado a tener muchos conflictos con amigos y con hermanos de iglesia, pero también me ha dado muchas satisfacciones al ver cómo Dios va conduciendo a sus hijos a través del camino del conocimiento. Una experiencia que nos lleva hasta nuestros pioneros adventistas, pero en mi caso inicia en un hogar adventista ya de tercera o cuarta generación. Mis antepasados eran adventistas mucho antes de que yo naciera. Y al verme criado, nacido en un hogar adventista, daba por sentadas muchas cosas que habían sido alimento desde mi niñez, porque siempre fui a la escuela sabática de niños, me bauticé casi sabiendo ya de memoria las doctrinas adventistas antes de que viniera el pastor a darme estudios bíblicos. Yo era hijo del anciano de iglesia en la iglesia de Palermo, una iglesia muy grande de Buenos Aires. Mis abuelos habían sido los primeros miembros de esa iglesia y creía que sabía todo. Había asistido a conferencias de distintos pastores. Me entusiasmaban las profecías porque mi mamá había sido llevada al Evangelio a través de unas conferencias proféticas sobre Daniel, el libro de Daniel, y ella había quedado muy impactada con la experiencia de Daniel, con la estatua de Daniel capítulo 2, con Daniel en el foso de los leones, con los jóvenes hebreos tirados al horno de fuego. Eso la impactó tanto. Ella era joven cuando escuchó esas conferencias. Mi mamá no era adventista, mi papá sí era de familia adventista, mi mamá no. Y ella dijo, algún día me voy a casar y voy a tener un hijo varón, y ese hijo varón se va a llamar Daniel en honor al Daniel de la Biblia. Y bueno, yo fui el primer hijo que ella tuvo y me puso Daniel. Así que desde pequeño
ella me contó esa historia de su conversión y no sé si es por eso o por qué razón, pero a mí me gustó mucho la historia de este personaje bíblico tan especial y me interesaron las profecías. Mi casa era un lugar de reunión de muchos pastores, escritores, amigos de mi padre desde la juventud, que venían de vez en cuando a conversar en casa y yo, un niñito de 8, 9, 10 años, me quedaba en silencio para que nadie supiera que yo existía, escuchando. No preguntaba nada porque un niño de esa edad difícilmente tiene algo para preguntar, pero escuchaba y absorbía todos los conocimientos de aquellos hombres que para mí eran amigos de mi papá y eran muy inteligentes, y después con el correr del tiempo me di cuenta que eran grandes eruditos. Fernando Chay, especialmente Daniel Hammerly Dupuy, un gran escritor, multiescritor. Algunos de los libros de él, que son muy antiguos, de la década del 40, del 50, están en mi biblioteca y realmente me hicieron madurar mucho escucharlos a ellos y luego más adelante leer esos libros sobre descubrimientos que confirmaban la veracidad de la Biblia, sobre profecías, y así fue creciendo hasta que llegó el momento en el cual fui a estudiar al Colegio Adventista del Plata. En aquel momento no era universidad, además yo fui a estudiar el último año de la secundaria y luego estudié teología, un curso resumido de teología que se hacía para alumnos universitarios que no tenían la intención de ser teólogos. Entonces, la Facultad de Teología había diseñado un curso para alumnos preuniversitarios que tenía materias de todos los años de teología. En aquel tiempo eran 4 años de teología, tenía materias de primero, segundo, tercero y cuarto. Y allí en ese año de estudios compartí con muchos compañeros que luego llegaron a ser pastores, incluso algunos de ellos llegaron a tener altos cargos en la división sudamericana, muchos años después, obviamente. Pero lo que rescato más es las enseñanzas de aquellos profesores de teología. El doctor Humberto Treyer fue un referente realmente de todo lo que aprendí. El doctor David Bouillon, también él era profesor nuestro de Daniel y Apocalipsis, aprendí mucho de él. El pastor Harold Bohr, que era el padre del pastor Stephen Bohr, él fue profesor mío también en aquellos años, estoy hablando de 1976, han pasado muchos años, claro. Pero rescato algo que me ocurrió con el doctor Treyer, que me marcó de allí para adelante. Él seguramente no lo sabe. Bueno, el doctor Treyer lamentablemente falleció hace unos años. Pero aquel trabajo práctico que me dio en una de sus materias, que se llamaba Geología Creacionista, marcó parte de mi pensamiento y me di cuenta que aún un muchacho joven como era yo, tenía 18 años, podía sacar conclusiones importantes leyendo y analizando distintos escritos. Él me dijo: Cúcaro, léase este libro, le hace un libro, él me mencionó varios, ¿no? Dice: quiero que me haga un trabajo práctico sobre la teoría de la traslación continental de Alfred Wegener. Yo lo miré: ¿qué? ¿Qué es eso? Vaya y averigüe, me dijo. Así que fui y me interné en la biblioteca de la universidad para saber quién era Alfred Wegener, qué había escrito y a qué se refería con la traslación continental.
Y analicé eso, y lo que Wegener decía es que en algún momento de la historia del planeta Tierra todos los continentes estaban unidos en un solo continente, y que en algún momento, por algo que pasó, algún terremoto, algún impacto de un asteroide, alguna cosa, contemplaba el impacto de un asteroide en la zona donde ahora es el Caribe, ¿no? Y que eso hizo que el planeta se partiera y se fueran separando los continentes. Y mostraba el perfil de América, especialmente el perfil de América del Sur, que encaja perfectamente con el perfil de África ahí en el Atlántico. Si uno mira un planiferio, se da cuenta que América del Sur y África encajan. Entonces, analizando eso, yo tenía que sacar una conclusión, explicar la teoría y sacar una conclusión. Si esa teoría era correcta, tenía algún tipo de asidero. Y en aquel tiempo la ciencia consideraba que Wegener estaba totalmente errado y que no tenía ningún tipo de asidero, por lo menos lo que yo había leído. Resulta ser que Wegener tenía razón. Y sí, investigaciones posteriores, muy posteriores, la década del 80, 70, 80, 90, confirmaron que los continentes estaban unidos porque las placas tectónicas tienen las mismas características de los continentes donde están partidos, donde supuestamente están partidos. Así que mi conclusión era de que sí, que era posible, no en los millones de años que decía la ciencia, sino en un proceso posterior al diluvio, que al secarse la Tierra se había partido y se habían separado los continentes, no a la velocidad que decía la ciencia, sino a una velocidad mucho mayor que se fue ralentizando con el tiempo. Bueno, este es un resumen de lo que me ocurrió aquella vez, pero me abrió la mente para entender que había procesos que la ciencia desconocía o ocultaba porque estaban muy cerca de confirmar el relato bíblico. Entonces todo lo que la ciencia detectaba que podía confirmar el relato bíblico lo desechaba, hasta que finalmente la teoría de Wegener se confirmó. Obviamente que lo sitúan en millones y millones de años en el pasado. Pero bueno, mi conclusión fue que sí, que eso era posible y que podría haber ocurrido después del diluvio. Y el doctor Treyer me dice: muy bien pensado, muy bien argumentado, muy buen trabajo. Veo que usted tiene la mente abierta incluso para no coincidir con la ciencia actual. Y él era un geólogo, él había estudiado geología, era un hombre apasionado por la arqueología, la paleontología y la geología. Eso era lo que enseñaba, entre otras cosas, pero él enseñaba profecías también. Él fue profesor mío en epístolas 1 y 2 y también en creacionismo, biología creacionista. Así que aprendí mucho del pastor Treyer y me abrió la mente para pensar que un chico de 18 años que recién estaba tomando las primeras materias de teología podía sacar conclusiones importantes. Porque uno tiende a pensar que los que sacan conclusiones importantes son los grandes eruditos de más de 50, 60 años y grandes investigadores. Resulta que un chico de 18 años estaba sacando una conclusión que fue felicitada por un erudito como era el doctor Humberto Treyer. Después, con el correr de los años, seguimos manteniendo algún tipo de comunicación, nos mandábamos correos electrónicos. Yo era muy amigo de una de las hijas de Silvia, que también falleció lamentablemente. Estábamos en la misma comisión que diseñaba y hacía el anuario del colegio, ese anuario de tapas duras y fotos con las caras. Ese es el Facebook, ¿no? El Facebook, el libro de las caras, es ese, el original de Facebook. Y
tuvimos una relación con el doctor Treyer y en una de las conversaciones que teníamos, yo le planteé el tema de que los 1290, 1335 días estaban en el futuro y que no había forma de hacerlos encajar en el pasado, que había errores en la interpretación adventista y que no encajaban. Y había errores de 1 o 2 años y había errores históricos. Entonces el doctor Treyer, que se afirmaba en que era correcta la interpretación adventista de los 1335 días, decidió escribir un libro a raíz de esa conversación que teníamos. Y él escribió un libro sobre Daniel 11 y 12. Un libro muy lindo que lo tengo en mi biblioteca, especialmente guardado porque sentí que yo había sido de alguna manera el aguijón que lo había pinchado para escribir ese libro y él salir a defender los 1335 días, 1290. Son esas pequeñas satisfacciones que uno puede darse en la vida al ver que si nos sentamos a investigar, a estudiar la palabra de Dios, es Dios mismo el que va abriendo el camino. Ese camino que la mayoría de la gente, y no estoy hablando de los adventistas, estoy hablando de la mayoría de la gente, de toda la gente del mundo cristiano, en general, de todo el mundo. La gente no le gusta investigar. Consideran que investigar es un trabajo muy arduo, y es verdad, es arduo, no lo vamos a negar. Esto es como cavar un pozo en tierra dura, ¿no? Y al principio meter la pala y empezar a cavar es muy trabajoso. Y nadie lo quiere hacer. Nadie lo quiere hacer. Acá en el campo, para conseguir a alguien que plante postes para alambrados o para frutales, cosas así, es dificilísimo. Ya se pagan buenos sueldos, pero no se consigue a nadie. Me decía un señor que es de profesión alambrador, dice, pago sueldos fabulosos y la gente viene 2 días y dice, trabajar a la intemperie, con el sol, con el frío, con la tierra dura, no. 2 días aguantar. Y no importa lo que pague, la gente no quiere trabajar porque es muy duro. Y la investigación es un trabajo duro, pero es muy reconfortante a medida que uno va pasando el tiempo y va encontrando perlas de gran precio, tesoros escondidos. Y es lo que Dios quiere, porque a través de esa profundización nosotros vamos adquiriendo conocimientos que se van haciendo carne en nosotros, se van internalizando en nosotros. No importa cuántas lecciones de escuela sabática hayamos leído, no importa cuántas veces hayamos escuchado sermones, no es lo mismo que cuando nosotros mismos nos ponemos a investigar. No es lo mismo. Porque cuando estamos escuchando un sermón podemos escuchar más o menos un 10, 15, 20% de la predicación y nuestra mente después devaría por otros lados y es muy poco lo que logramos captar. Por eso a veces no me gusta hacer predicaciones muy largas, o por lo menos si son un poco largas hay que hacerlas muy interesantes para que la mente de la gente no se vaya del núcleo fundamental de la predicación, ¿no? Pasa muchas veces. Leo mensajes que me dicen, ¿y por qué no dijo tal y tal cosa? ¿Pero qué video estaba mirando? Si lo dije, entonces voy, busco. Eso me demora tiempo, ¿no? Busco el minuto y le digo, en este minuto yo estoy diciendo exactamente eso que usted me está diciendo que no dije. Y después la gente dice, él no había prestado atención. No había prestado atención. Y entonces, es lo que pasa normalmente. La gente no está acostumbrada a prestar atención. Este video está siendo realizado porque no es posible que el pueblo de Dios del tiempo del fin pase las últimas pruebas si no está cavando
ahora mismo en la roca y afirmándose en la roca. Si estamos construyendo en la arena, no vamos a pasar las pruebas. Vamos a ser probados y no vamos a pasar la prueba. Usted solamente piense si en este momento que está viendo este video, usted es capaz de responder por su fe delante de un tribunal. Si hoy entra la policía, lo lleva preso y lo hace responder delante de un juez acerca de su fe, tiene internalizado los versículos, los pasajes, todo lo que haga convencer a un juez de que usted tiene razón. ¿Usted conoce todo lo que tiene que conocer? ¿O solamente conoce la capa de arriba? Y cuando empiecen a profundizar se van a dar cuenta que abajo no hay nada. Porque vienen días difíciles. El año 2023, y ya se está viendo, va a ser al 2020 en muchos aspectos. Están volviendo otra vez con los encierros, con los contagios. Mire a China, por favor. La mayoría de la gente no entiende, porque claro, los noticieros no están pasando la información que es importante, están pasando la información que ellos quieren. Y están pasando cosas en el mundo. El mundo no se ha detenido por un mundial de fútbol. Es más, se ha entretenido a la gente para que mire para otro lado, pero vienen cosas feas en el año 2023. Tienes que estar preparado. Desde 1989, yo trabajaba en el diario La Nación desde 1977. Apenas había salido del Colegio Adventista de Plata, 6 meses después. Estaba estudiando medicina en Buenos Aires y me di cuenta que medicina no era lo mío. A mí me gustaban otras cosas y una de las cosas que más me gustaban era el periodismo, pero no sabía dónde estudiar periodismo. Estábamos en un gobierno militar, las escuelas de periodismo prácticamente no existían y un pariente mío, una tía, me dijo: ¿por qué no vas a hablar con fulano de tal que trabaja en el diario La Nación y decirle que vas de parte mía? Entonces fui, llevé la voz del colegio, que era el anuario ese, yo había diseñado junto con la hija del doctor Treyer y otros amigos más, obviamente una comisión. Y fui y hablé y mostré la voz del colegio y quedaron fascinados y dijeron: mira, justamente estamos necesitando un colaborador acá, ¿te gustaría? Sí, claro, ¿cómo no me va a gustar? Empezar en el diario más importante de Argentina, claro que sí. Y estuve 23 años allí. Y pasaron muchas cosas en todo ese tiempo. Pude viajar por buena parte del mundo, incluso hice la tesis de mi licenciatura en Estados Unidos auspiciado por la Embajada de Estados Unidos. Me abrieron las puertas de varias empresas de Estados Unidos para ir a hacer una investigación, justamente de eso se trataba, ir a investigar algunas empresas de comunicaciones de Estados Unidos. Y a raíz de esa buena relación con la embajada comenzó a enviarme material de cosas que estaban ocurriendo en el mundo y que no salían en las noticias, pero la idea era de que nosotros, los periodistas, la gente que estaba en los medios de comunicación, trasladáramos esa información a los medios. Entonces me llegaban todas las semanas revistas del gobierno de Estados Unidos y comunicados de prensa y otras cosas. Y de a poco me fui dando cuenta de que
Estados Unidos estaba teniendo una relación con el Vaticano que para mí era absolutamente inusual. Hasta que finalmente cayó la Unión Soviética. Y yo empecé a investigar más cómo había sido el proceso y me di cuenta de que Estados Unidos había contado con la ayuda del Vaticano. Esto se le ha publicado después en la revista Times y conmocionó al mundo, pero especialmente a los cristianos o a los adventistas que estábamos mirando este proceso en relación con el conflicto de los indios. Y allí fue que empecé a predicar sobre esto, ya lo he hablado en algún otro video, de cómo empecé a predicar sobre la venida de Jesús y el cumplimiento de las profecías y Estados Unidos como única superpotencia. Eso me llevó a que mi iglesia, que era una iglesia pequeña, Villa Urquiza, ahí casi en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, un lugar muy lindo, una iglesia muy linda, pero pequeña. Y de repente la gente empezó a venir a escuchar las conferencias, entonces yo sentí la necesidad de que tenía que dar conferencias un poco más profundas cada vez, porque venían gente no solamente de otras iglesias adventistas de los alrededores, sino que venía gente de otras iglesias. Venían evangélicos, incluso venían adventistas de la Iglesia de la Reforma y otras iglesias. Y yo decía, a esta gente tengo que darles buenos argumentos para que entiendan lo que está pasando. Así que cada vez iba profundizando más. Y Dios me iba acercando a través de mucha gente material. Y cuanto más profundizaba, más material me llegaba. Y en un determinado momento dije, yo tengo que empezar la Biblia desde el principio. Vamos a hacer un estudio desde el Génesis. Pero obviamente como adventista diría más información que la que tiene en la Biblia. Así que recurrí al comentario bíblico adventista y al libro Patriarcas y Profetas de Elena de White. Y acá viene el problema, porque hasta este momento, estoy hablando del año 1999, hasta este momento yo era un adventista trinitario. Así que entendía la Trinidad como me la habían explicado, como la sabía desde que era niño. La Trinidad es un Dios, pero en realidad son tres personas que son el mismo Dios, pero son tres, que actúan de acuerdo a las necesidades del momento. O sea, antes del pecado estaban los tres en el cielo y nadie distinguía quién era quién. Todos eran Dios. Pero a partir del pecado, ellos se asignan roles para la redención del planeta Tierra. Uno queda en el cielo como el director supremo y pasa a ser llamado el Padre porque envía a uno de esos dioses a la tierra. No sé cómo se determina quién es el que va a venir, porque la Biblia no dice de qué forma uno de ellos va a venir. Y viene. Y ese es el Hijo. Y después hay otro Dios que asume otro papel después de la redención, después de la muerte y resurrección del Hijo, viene el tercer Dios. Y bueno, eso era más o menos lo que entendíamos como la Trinidad. Y a mí me parecía bien. Todas las iglesias que yo conocía, salvo los testigos de Jehová, todos pensaban lo mismo. Y los mormones, después entendí que los mormones tampoco creen en la Trinidad. Y con conceptos totalmente distintos. No es el mismo concepto el que tienen los mormones que el que tienen los testigos de Jehová, pero no creen en la Trinidad. Y entonces llegó el momento en el cual se me ocurrió hacer esas conferencias, empezando desde Patriarcas y Profetas, capítulo 1 del libro de Elena de White, usándolo como base, pero también usando la Biblia.
obviamente. Y cuando leí el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, mi mente hizo explosión. Lo que está diciendo Elena de White en este capítulo, si bien está de acuerdo con la Biblia, no está de acuerdo con la teoría o el misterio de la Trinidad. No está de acuerdo. Volví a leer el capítulo y dije, acá hay un problema. Acá hay un problema que no alcanzo a dimensionar porque no tengo la capacidad suficiente todavía, no tengo la información todavía, pero acá hay un problema. Y llegó ese sábado y prediqué estas eran reuniones que se hacían los sábados a la tarde, que era cuando venía toda la gente de otras iglesias, ¿no? Y prediqué ese primer tema y nadie se dio cuenta de lo que yo había dicho. Nadie se dio cuenta, excepto una persona. La persona se acercó a mí al terminar y era una chica de 20 y tantos años. Hija de un anciano de iglesia de ahí, de esa iglesia. Y me dice, Daniel, ¿vos te diste cuenta de algo que dijiste? Y me mencionó un párrafo que yo había leído, porque no quería decirlo de memoria, lo leí textual del libro Patriarcas y Profetas. Le digo, sí, vos sos la única que se dio cuenta de eso, y no lo puedo explicar. No profundice más porque no lo puedo explicar, hablando dentro del contexto trinitario. O sea, no tenía lógica dentro del contexto trinitario, en el cual vivíamos todos. Yo dije, te lo debo. Lo voy a investigar más, pero ahora no tengo suficiente información. Entonces quedó en mi mente eso, quedó en mi mente varios años, porque no encontraba información que me ayudara a ampliar ese concepto y a ver lo que había detrás y que se nos había ocultado. Y eso fue lo que más me dolió con el correr del tiempo, cuando me di cuenta de que no se había podido borrar ese capítulo de Patriarcas y Profetas, pero se nos había ocultado mucha información con respecto a nuestros pioneros. Dios proveyó esa información que yo necesitaba. Yo no tenía forma de conseguirla. Recuerden ustedes, el año 1999 prácticamente no existía Internet. Yo no tenía acceso a Internet. La Internet que existía era muy básica y no estaba toda la documentación, todo lo que ahora hay en Internet. No había los recursos que hoy hay en Internet. Antes había que comprar libros o ir a conseguirlos a una biblioteca. Y hoy día están en el teléfono. En mi teléfono yo tengo comentarios bíblicos, tengo diccionarios bíblicos, tengo todos los libros de Elena de White y uno pone una palabra y ahí aparece todas las citas que mencionan eso. Hoy es mucho más fácil. Por eso es que estoy haciendo este video hoy y no hace 20 años. Porque hace 20 años era muy difícil. Y sin embargo, pude llegar a entender algo que me duele mucho tener que decirlo. Se nos ocultó a propósito. Se le ocultó a la iglesia, a los adventistas, toda esa parte de la historia. Y hay mucha historia también que se nos ocultó. Se nos había ocultado lo de 1888 también. Años antes, cuando se cumplieron 100 años de 1888, hubo movimientos que se levantaron a reivindicar, a revalorizar aquel mensaje de 1888 de justificación por la fe, que también se había ocultado en cierta manera.
porque los dirigentes de aquellos años no estuvieron de acuerdo con Waggoner y Jones, ni con Elena de White, que los defendió. Y la mandaron a Australia para que no moleste más, por ahí. Tal vez ellos tenían la intención de que muriera en Australia, porque estuvo varios años y ya era una persona mayor. Para los parámetros de esa época ya tenía más de 60 años cuando fue a Australia y era viuda, y Australia queda, ya saben dónde queda, al fin del mundo, igual que Argentina. Entonces, hacer un viaje tan largo, una persona de edad, permanecer allá en un continente inhóspito y otro viaje de vuelta después de muchos años, podría haber muerto tranquilamente. Y esas cosas se nos ocultan y se pone como que Elena de White fue a Australia enviada por Dios, cuando en realidad fue enviada por la Asociación General para sacársela de encima. Imagínense ustedes, en aquellos años, ella que era una de las fundadoras de la iglesia, y entonces uno empieza a pensar y a ver de distinta manera los comunicados oficiales de la iglesia. O sea, la versión oficial pasó a ser realidad lo que nos decían en la Facultad de Comunicaciones Sociales cuando yo estudié. Un profesor al principio, creo que fue en primer año, si mal no recuerdo, una de las materias de primer año o segundo, pero creo que fue en primer año, nos dijo: señores, acá van a aprender ustedes a buscar la verdad y sepan lo siguiente: la versión oficial casi nunca es verdad. En general la versión oficial es mentira. Ustedes tienen que investigar, y vuelve otra vez la palabra investigar, para saber si la versión oficial tiene algo de verdad. Algo de verdad va a tener, pero nunca va a ser totalmente la verdad, porque la versión oficial trata de ocultarle a la gente los manejos que el gobierno está haciendo desde atrás, para mentirles, para embaucarlos, para robarles, para lo que sea, para controlarlos. Entonces, desde ese momento, todos empezamos a ver el mundo desde otra perspectiva, todos los alumnos empezamos a ver el mundo desde otra perspectiva. Que lo que dicen los medios de comunicación no es verdad, sino está manipulado. Pero para mí fue como un golpe en la cabeza enterarme que también dentro de mi iglesia había manipulaciones de la verdad. Porque yo, como adventista, creía que todo lo que dice mi iglesia es la verdad, porque es la iglesia de Dios del tiempo del fin, y no podía ser de otra manera. Así que cuando me enteré de esto y vi los manejos que hubo desde aquellos años, desde finales de los años 80, de 1880, 1890 en adelante, empecé a investigar en mayor profundidad, alejándome de los comunicados oficiales, o digamos, leyendo la versión oficial, pero no creyéndola, necesariamente hasta no poderla confirmar por mí mismo. Y un día cayó en mis manos una revista de Editorial Chic, que hablaba de la experiencia de un sacerdote jesuita llamado Alberto Rivera. Esto fue allá por los años 90, en la década del 90, mediados de la década del 90 probablemente. Y el doctor Alberto Rivera confesaba, entre muchas otras cosas realmente muy interesantes, confesaba que cuando él era estudiante jesuita en el seminario, uno de sus profesores le había hablado de cómo la Iglesia Católica venía infiltrándose dentro de las distintas iglesias. Y lo que más me llamó la atención es que Alberto Rivera dijo que el profesor les confesó que la primera iglesia penetrada por los jesuitas fue la iglesia adventista del séptimo día. Cuando yo leí eso,
puede ser. ¿Cómo nosotros? Primero, ¿por qué? Años después, allá por 1998, tuvimos la oportunidad de tenerlo a Alberto Rivera en Buenos Aires. Y junto con dos amigos más, Yuri Baranov y Pablo Pérez, hijo del pastor Pérez, los dos eran hijos de pastores, Baranov y Pérez eran hijos de pastores, editábamos una revista que se hizo muy popular, muy famosa en Argentina y en algunos otros países también nos la pedían y mandábamos paquetes de revistas, llenos de revistas. Eran pocas páginas, 12 páginas, pero era muy apreciada porque hablaba sobre temas que nuestras revistas no tocaban, sobre el nuevo orden mundial y el acercamiento de la Iglesia Católica con Estados Unidos, etcétera, etcétera, transhumanismo, las clonaciones, etcétera, muchas de esas cosas enfocadas en los acontecimientos finales, y la revista se llamaba Ya, o sea, eso está ocurriendo ya, es el momento, eso era lo que quería decir. Y entonces fuimos invitados para reunirnos en la conferencia que iba a dar el pastor Rivera allá en Buenos Aires. Nos invitó un representante de la editorial Chic, el pastor Alberto Palnau. Él era rumano, pero la verdad una persona de Dios, de La Voz de los Mártires, era el director de La Voz de los Mártires, realmente un hombre de Dios. Le mando, si algún día ve este video, le mando un abrazo muy grande a ese hombre de Dios. Y nos invitaron a presenciar eso y tuvimos la oportunidad de saludarlo al doctor Rivera y de preguntarle por qué los adventistas. Lamentablemente él no sabía por qué los adventistas habíamos sido los primeros en ser infiltrados. Y esto es algo que me llamó la atención porque siempre que se decía que había algún adventista infiltrado, algún jesuita infiltrado en el adventismo, que generalmente están entre profesores más que entre pastores, o en altos dirigentes, ¿no? Van apuntan a eso, porque es ahí donde se puede manipular más a toda la dirigencia, en los altos cargos, porque nuestra iglesia se ha ido cambiando su enfoque y se piensa que cuanto más alto está el dirigente, más sabe y más poder tiene, cuando en realidad es al revés. Y Jesús lo dijo, el que está muy arriba en realidad está muy abajo. Así que, pero seguimos pensando, así es un pensamiento católico también esto de venerar a los que están supuestamente muy arriba. Y cada vez que aparece en algún lugar una acusación de que hay jesuitas introduciendo falsas doctrinas dentro de la iglesia adventista, enseguida sale alguien de la dirigencia más arriba a defender y decir que no, que la iglesia adventista no es jesuita, si no es jesuita. Yo disiento con eso, porque hay muchas pruebas de que ha habido y hay jesuitas en la dirigencia adventista. Y esos jesuitas han introducido dentro de nuestra iglesia una serie de doctrinas que cambiaron el mensaje adventista fundacional. Elena White dice que en los primeros 50 años de nuestra iglesia se pusieron las bases de nuestra religión. Y esos 50 años van de 1845 a 1895. Y bueno, en el próximo video vamos a ver y vamos a estudiar e investigar más esa presencia jesuita dentro de la iglesia adventista y cómo cambió nuestra visión con respecto a la divinidad. Y voy a hablarles acerca de muchas citas que fueron ocultadas a la iglesia
voy a leerles documentos, voy a compartir con ustedes un documento que escribí hace muchos años, en el año 2009. Logré tener bastante información y poder recién en el año 2009 escribir un documento titulado La historia nos condena. Quiero compartir eso con ustedes porque una vez que escribí ese documento yo sentí que ya no tenía mucho más que decir. Después escribí otro sobre el misterio de la Santísima Trinidad y el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero aunque son complementarios, creo que el primero, la historia nos condena, fue más importante para mucha gente, para que mucha gente pudiera entender que algunas de las cosas que nosotros hemos estado predicando no son las cosas que Dios le dio a nuestros pioneros para que predicaran. Y antes de terminar y enviarles un gran abrazo y pedirles que nos acompañen en el próximo video, quiero decirles que Dios es un Dios que conoce el futuro, conoce todas las cosas. Y Dios llamó hace más de 150 años, hace 170 años, a un grupo de personas especiales, que tenían características especiales, para que fundaran el movimiento adventista del Séptimo Día. Es hacia ese grupo de personas especiales que nosotros tenemos que apuntar, no a los que vinieron después de la muerte de esos pioneros. Cuando esos pioneros bajaron a la tumba, entró dentro de la Iglesia Adventista otro grupo de hombres no santificados. Entraron hombres santificados, obviamente. Hubo y hay hasta este momento personas excelentes dirigiendo distintos programas de la Iglesia y son hombres de Dios, pero hay otros, y esos son los que mandan en muchos aspectos, que escriben libros y revistas que han cambiado nuestra doctrina. Y para que ustedes no se vayan solamente creyendo mis palabras, quiero mostrarles una revista. Esta revista se llama El Ministerio Adventista, es la revista en español de la revista en inglés Ministry. Y en esta revista dice: la teología adventista, cómo cambió desde 1844 hasta 1994. Es una celebración del 70 aniversario de la revista Ministry y del 56 aniversario de la revista Ministerio Adventista, que es una traducción al español. Y aquí hay artículos muy interesantes y está el editorial escrito en 1928 por Leroy Fromm. Leroy Fromm es un personaje dentro de nuestra teología, dentro de nuestra organización, que tenemos que mirar con lupa. Pero bueno, espero que le haya interesado esta introducción, un poco larga tal vez, pero hemos llegado hasta aquí para mostrarles la necesidad imperiosa de fundar nuestras creencias en la roca inconmovible que es Cristo. En el próximo video vamos a dar muchas más evidencias, mucha más documentación. Que el Señor los acompañe y que el año 2023 nos encuentre firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Dios los bendiga. Hemos terminado la primera parte de esta presentación titulada Cómo descubrí el misterio de la Trinidad. Estoy seguro de que muchos de ustedes se han sentido profundamente identificados con el testimonio personal de Daniel Cúcaro, probablemente en las experiencias, en los materiales que han leído, en las impresiones que han tenido a lo largo de los años en la iglesia, pero queremos invitarle para la segunda parte en la cual desarrollaremos más profundamente cuáles son los principios y los fundamentos acerca de la doctrina de Dios y la importancia que tiene en este tiempo final.
ya que el conflicto en el cual estamos inmersos obviamente tiene que ver con la adoración. Así que quedan todos invitados para la segunda parte de esta entrevista que estaremos publicando en breve. Que Dios les bendiga.